Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hace rato que quería hablar de este tema, nunca tuve una buena excusa. ¿Qué representan las letras del alfabeto latino que usamos? Consulté varias fuentes distintas para esto. Cuando vea que las fuentes discrepan o que la misma fuente dice que una interpretación es polémica, lo voy a mencionar. Pero digamos primero qué es un alfabeto. La escritura empezó en todas partes por el sistema de numeración, por un sistema de escribir cantidades, los números, va. Esto fue lo primero que se abstrajo. El primer uso que tuvo la escritura en todas partes donde se la inventó, donde se la adoptó, fue llevar un registro de cosas, registrar stock de cosas, depósitos, cargamentos, comercio, impuestos, etcétera. Para esto se usaba un número, se usaba el sistema de representar cantidades, y de qué cosa había esa cantidad se hacía un dibujo. Por ejemplo, 5 puntos y un dibujo de un gatito quiere decir 5 gatos. Esta escritura se llama pictograma, o sea, escritura de dibujos. Los pictogramas, al tener los escribas que dibujar 20 gatos por día, se van simplificando, se van volviendo esquemáticos, se van abstrayendo. La evolución del lenguaje, la evolución de los idiomas escritos, acompaña al descubrimiento de nuevos usos para la escritura. La escritura deja de ser usada únicamente para registrar stock de cosas y pasa a usarse para toda clase de comunicación. Se empiezan a escribir cartas. Con cartas personales, cartas comerciales, cartas diplomáticas, se empieza a usar el lenguaje para comunicarse a la distancia. De esta idea aparece la idea de dejarle cartas escritas a los hijos por si uno moría joven. Por ejemplo, un soldado que iba a la guerra y tenía un hijo de 2 años, le dejaba una carta para la que la leyera cuando fuera más grande. De acá surge la idea de escribir memorias, por ejemplo, dejar una autobiografía escrita en una tumba. Como las memorias de la gente que había tenido una vida interesante o las cartas que tenían enseñanzas morales consideradas saludables, hoy diríamos, a volverse virales, empezaron a hacerse cientos de copias, a leerlas por todas partes, gente que no estaba directamente relacionada a quien la escribió. De acá aparece una literatura de ficción en sentido estricto, más allá de las mentiras que dijera cada uno en su autobiografía, y aparece una literatura religiosa, por ejemplo, los textos de las pirámides de Egipto. Al margen de esto hay una notación matemática y una notación musical que van un poco a su bola, son una especie de lenguajes paralelos que existen aparte del lenguaje principal. El pictograma evoluciona en el jeroglífico. La imagen original deja de representar una cosa concreta, un gato, y empieza a representar una idea. Por ejemplo, el gato ya no es un gato, no es solamente un gato, puede ser bienestar, prosperidad, y más adelante puede ser la vida eterna en el paraíso. O sea, se añaden, extiende el significado el pictograma original. A partir de acá los idiomas pueden tomar uno de dos cursos posibles. O bien se continúa desarrollando el jeroglífico, se lo continúa dándole nuevos sentidos, se continúa creando conceptos más abstractos mediante la fusión de 2 o más ideogramas o la modificación de un jeroglífico previo. Por ejemplo, un gato y un perro ya no significan un gato y un perro, sino que significan conflicto. Esto se llama ideograma, por ejemplo, el idioma chino es así. O puede tomar otro rumbo el idioma, y es que el jeroglífico deja de significar una cosa. El dibujo de un gato ya no es un gato, sino que representa el sonido con el que empezaba la palabra gato. O sea, gato significa G. Esta idea
la desarrollan los fenicios, esto de usar por una cuestión práctica, no fue que hayan tenido algún... igual, el que se le ocurrió fue un genio, pero surgió por una cuestión práctica, porque usaban todos en el comercio en el Mediterráneo, usaban todos el alfabeto egipcio, los jeroglíficos egipcios para escribir, pero todo el mundo hablaba distintos idiomas. Entonces a algún fenicio se le ocurrió la idea de usar los jeroglíficos no para escribir en la lengua de Egipto, sino para escribir cualquier idioma por cómo sonaba, o sea, una especie de uso fonético de los jeroglíficos egipcios. Y de acá deriva el alfabeto latino, del alfabeto fenicio, y de acá deriva el alfabeto castellano que usamos nosotros. El lenguaje en sí mismo sufre un proceso de evolución. Las lenguas no son todas iguales, no son todas equivalentes. En los lenguajes primitivos, un importante porcentaje de las palabras son nombres o son sustantivos, o sea, representan cosas concretas. Por eso, la lengua escrita de la isla de Pascua o el primer idioma escrito de la antigua Creta no han podido ser descifrados porque son puro nombre, son puro sustantivo, no es nada fácil de codificarlo, que dice uno no tiene una traducción. Un rasgo común es que se usa la duplicación de palabras para poner énfasis. Por ejemplo, un pedazo de carne que está casi crudo, se dice que está crudo, o sea, está muy crudo. Se usa la duplicación para el énfasis. Hay palabras que no significan algo específico, sino que se usan para señalar algún aspecto llamativo de la realidad. Por ejemplo, hay una palabra que significa hay algo curioso respecto de la altura de esta persona, pero no se especifica si esa persona tiene una altura que está muy por encima del promedio o muy por debajo. Simplemente esta persona tiene una altura rara. Y esto significa una cosa u otra según el contexto, o sea, según qué tan alta o baja sea la persona. Y no hay conceptos negativos. Las palabras significan cosas que existen, no cosas que no están, lo cual es un grado de abstracción superior. Nosotros tenemos un resto de estos lenguajes primitivos, seguimos teniendo algunos resabios. Por ejemplo, decimos que hay sol, que es un día soleado, que hay sol, sí, como todos los días. Lo que queremos decir es que no hay nubes, que no hay lluvia, pero lo expresamos como hay tal cosa. Esto es un resabio de los lenguajes primitivos. En las lenguas de civilizaciones que ya son civilizaciones, en el antiguo Egipto o en la antigua Mesopotamia, en la época del Bronce, aparecen los antónimos. Ya no hay una palabra que significa esta persona tiene una altura rara. Hay una palabra que significa esta persona es alta y hay una palabra que significa que es baja. Aparecen las preposiciones y otras palabras que no representan una cosa concreta, sino que significan una abstracción. Por ejemplo, mucho. Ya la carne no está cruda, está muy cruda. Aparece la negación y aparecen los conceptos negativos. No, anti, a, sin, dis. Aparecen estos conceptos, estas palabras que significan la negación. Y a medida que se va desarrollando el pensamiento civilizado, los idiomas, la gramática y la sintaxis tienden a la simplificación. Por ejemplo, en el latín los sustantivos se conjugaban. En las lenguas romances como el castellano abandonamos eso porque era una estupidez, no tenía ningún sentido, no cumplía ninguna función práctica, era una complicación superflua. Y las lenguas se vuelven cada vez más lógicas y menos descriptivas. Por ejemplo, en inglés la palabra cat,
que originalmente significaba el gato doméstico, se extiende para abarcar a todos los felinos. O sea, adquiere un significado más amplio, más genérico. Mientras que en las lenguas primitivas no podemos encontrar palabras que significan gato amarillo gordo. Ok, estás describiendo adecuadamente un gato, pero realmente no es una palabra útil. Estos son los procesos que sigue y que finalmente confluyen, terminan en la innovación más importante de todas, la más revolucionaria, la más importante en la historia de la humanidad, que es escribir todos con E. Ok, vamos con lo que representan las letras del alfabeto. La A es un buey. Esto está clarísimo, no hay ninguna duda. La B larga es una casa, lo cual se entiende mejor si vemos una imagen de una casa egipcia de la época que si pensamos en una casa moderna. La C era un arma que se parecía en su funcionamiento y en su aspecto a las paletas que se usan en el juego de la pelota vasca. La D es una puerta. La E parece ser una persona rezando, aunque hay alguna polémica al respecto de esto. La imagen original habrá sido más parecida a una W y después se puso de costado. La F, la B corta, la U, la Y y la W derivan todas de una letra del alfabeto latino que ya se ha perdido por completo que representaba. Es un círculo con un palote que no sé, puede ser un alfiler de modista, puede ser cualquier cosa. Esto se ha perdido en el tiempo que representaba. La H es una cerca, la I latina es un junco, la J es un derivado de la I latina, la K es una mano. La verdad que no entiendo por qué. Bastante extraña. La L es un bastón. La M es agua. La N dicen que puede ser una serpiente, aunque también el hecho de que existiera previamente la letra M puede haber influenciado en su dibujo, o directamente puede ser que lo de la serpiente sea un bulo y la N derive de la M. Esto no está nada claro. Seguramente la ñ deriva de la N, esto sí es seguro. La O es un ojo. La P es una cabeza humana vista de costado. La R deriva de la P. La Q es un mono. Un mono. Ok, a este hay que ponerle un poco de ganas, me parece. La S deriva de una palabra egipcia que no tiene traducción al castellano, que significa un islote en un río, un islote pequeño en un río cubierto de juncos. La T no representa nada. Los escribas se dieron cuenta en algún momento que le faltaba una letra para expresar un sonido, así que la inventaron. Originalmente era una X, era una cruz en diagonal como la X, una cruz horizontal vertical como el signo más. Después se convirtió con el uso, se convirtió en la T que conocemos nosotros. La X representa un tipo de torre ceremonial, una especie de columna con fines religiosos, no prácticos, llamada Het. Y la Z no está del todo claro, parece ser que era un carro, aunque hay alguna polémica con esto. Así que estos son lo que estamos dibujando generalmente sin saberlo cuando escribimos en el alfabeto latino. Me parecía algo interesante, quería compartirlo. Nos estamos viendo hasta la próxima.